Hola a todos. El video de esta semana la hice mucho de emoción en el video anterior, pero no es el problema que les dije que iba a estar perrillo. El video de esta semana se trata sobre presión absoluta y presión total. La presión absoluta es la presión atmosférica del lugar donde estoy más la presión manométrica. La presión manométrica es, yo te la voy a dar. Y la presión total es bien parecida a esta. Es la presión atmosférica de donde estoy más la presión hidrostática. La verdad es que lo más común es que le escribamos como que así, para hacer referencia de qué es la presión hidrostática, ¿sale? La verdad también es un tema facilillo. Lo más difícil que nos podrían pedir es la altura. En este caso, el caso sencillo sería: ¿cuál es la presión total que recibe un buzo en el mar a 15 metros de profundidad? Entonces, estamos en el mar. La presión atmosférica de 101.300 pascales es medida al nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica, como es un buzo que está en el mar, va a ser de 101.300 pascales. Si fuera en otro lugar, tendrían que checar si el profesor o la profesora les dio la información de cuánto vale la presión atmosférica en ese lugar. Y si no les dijo, ustedes pueden tomar esta como la presión de ese sitio, ¿sale? Por otro lado, les dice que está en el mar. Entonces, la densidad del agua salada, quedamos que era 1033 kilogramos sobre metro cúbico. Hay maestros, hay libros que dicen que es de 1030, hay maestros que lo toman de 1020, depende del maestro, ¿sale? Y la gravedad, como estamos en la Tierra, va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dijo que estaba a una profundidad de 15 metros. Tengo todo para obtener la presión total. La presión total va a ser mis 101.300 pascales más la densidad por la gravedad por la altura. Podrían sacarla por aparte y solo sumarlos, o pueden escribirlo de corrido en la calculadora. Ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora sí y a veces no, Evi. ¿Por qué? Porque la jerarquía de operaciones me hace el paro. Esto, el signo de más, separa las operaciones. O sea, la calculadora por default va a dejar a este vato solito y va a hacer esta multiplicación. Entonces, pues me va a hacer un paro totote porque no voy a desconfiar de ella. Claro que como yo soy paranoica, primero hago aquella multiplicación y luego le sumo 101.300. Seguro que sí lo hace en su calculadora de corrido, pero pues ya les he dicho que soy paranoica, es real. Entonces, gracias a eso, yo puedo obtener la presión total que recibe el buzo. ¿A qué se refiere esa presión total? Es la presión que está recibiendo el buzo del mar sobre él y aparte la presión atmosférica sobre el mar. Entonces es como toda la presión real que está recibiendo. Si al contrario me dijeran que hay un buzo en el mar que recibe una presión total de esto, como me dice que está en el mar, su densidad es 1033 kilogramos sobre metro cúbico y pues está en la Tierra, 9.81, y me pregunta, obviamente, a qué profundidad se encuentra, ahí va a estar un despeje un poquito más emocionante. En este caso, hay maestros un poco más estrictos que les piden que escriban el despeje. O sea, qué mala onda, ¿no? Para hacer el despeje de la altura, me la voy a llevar por partes. Porque lo primero que me estorba para despejar la altura no es gravedad ni densidad. Porque eso está bien cerquita de la altura, ¿no? Siempre explico despejes diciéndoles que es lo primero que te quitas cuando regresas de la escuela a tu casa. Me han dicho que la playera, y es como complicado debajo de la mochila. Entonces, lo que te quitas es lo que está más lejos, ¿sale? Si traes el impermeable, primero el impermeable y luego la mochila. Al menos yo taparía mi mochila con el impermeable. En este caso es parecido. Si yo quiero llegar a la H,
lo que tengo más lejos de la H, pero de mi lado del igual, es la presión atmosférica. Entonces, esa bata se va primero. Entonces, presión total menos presión atmosférica es igual a densidad por gravedad por altura. Y ahora sí, estos dos vatos que están multiplicando se van juntitos a dividir a la resta de las presiones. Y ahí está el despeje. Pero la neta es que a la mayoría de mis alumnos no les digo que despejen primero. Para mi gusto es muy complicado y para ellos también, porque ven muchas letras. Antes perdía mucho tiempo explicando despejes. Neta, perdía por lo menos una clase de 1 hora explicando los despejes, hasta que descubrí que un alumno no le gustaba hacer despejes y hacía otro método. ¿Qué método? Sustituye la fórmula original. Tu presión total es de 253.305.95 pascales. Tu presión atmosférica, no la puse. Tu presión atmosférica, como estás en el mar, es de 101.300 pascales. Entonces, tu presión atmosférica es de 101.300. Tu densidad es de 1033 y la gravedad de 9.81. ¿Y quién está aquí? Lo que no conoces. Entonces, puedes hacer primero esta multiplicación y pasar este vato por acá. 200. Tú lo que quieres es llegar a la H, pero es más fácil ver a la H llena de números a ver a la H llena de letras. Porque no solo es álgebra, sino que son nombres grandes, ¿sale? Presión total, presión atmosférica, es decir, no manches, qué mala onda, ¿no? Entonces, por eso empecé a ocupar el método de mi alumno. Seguramente mi alumno no ve los videos, pero si los viera, quiero pensar que sabría a quién me refiero. ¿Quién sabe? Pero bueno, 1033 por 9.81. Dejo la H porque esa es mi incógnita. Hago esta resta. Aquí puedo hacer lo de, ¿cómo dicen mis alumnos? Lo del espejito. O sea, podría pasarme para acá para que yo vea la incógnita del lado izquierdo. Y el que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Por qué le puse punto? Y obvio, nos dio la misma altura del problema anterior, porque de ahí la sacamos. Entonces, este sería uno de los despejes más difíciles. También podríamos despejar la densidad. Obviamente cambiaríamos densidad por altura y sería lo mismo. Y sustituiríamos, ¿no? Entonces, presión total nos toma un poco más de tiempo, pero está chido. Obviamente debo cuidar las unidades, ¿no? O sea, lo dije desde el video 1 de lo de presión y todo eso. Las unidades. Aquí con lo que los pueden trabajar es con las unidades. Que les den la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, que les den la presión en atmósferas, o sea, que se les den milímetros de mercurio. Y tengo que convertirlo a pascales, a kilogramos sobre metros cúbicos, porque la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Así me la sé. Entonces, todo lo tengo que adecuar a que sea la misma liga de mis unidades, ¿sale? Entonces, el próximo video, ahora sí, va a ser el problema per ratio. Acabo de darme cuenta que no se veía la altura. Entonces la altura es de 15 metros. ¡Qué fea M! Perdónenme, pero acá abajo estaba bien escrito, pero no se alcanza a ver en la grabación. Entonces, voy a tratar de hacer... Ahí está, una M más decente. Ahora sí.